En 2025, la diócesis de Fort Worth, Texas, tuvo un aumento de 72% en conversiones al catolicismo. En Francia, los bautismos de adultos crecieron un 45%. ¿Por qué miles de jóvenes, muchos sin antecedentes religiosos, se están convirtiendo al catolicismo? ¿Qué impulsa a una generación criada en el TikTok y en la cultura woke a adoptar los rituales milenarios de la Iglesia Católica? La respuesta te sorprenderá. De eso y mucho más hablamos hoy en The Rosiris Effect. Bienvenidos a The Rosiris Effect. El catolicismo está de moda, está en auge. Y no es por nuestro nuevo Papa León XIV. Todos estamos muy emocionados, muy esperanzados con este nuevo pontificado, pero él no es la razón por la cual el catolicismo está de moda. Los jóvenes están acudiendo a la Iglesia Católica y se están convirtiendo masivamente a nivel mundial. Pero esa es una noticia que seguramente no verás en los medios tradicionales de comunicación. Así que te invito a que te suscribas a este canal, donde siempre te voy a traer las noticias de actualidad que afectan tu realidad y que no siguen ninguna agenda ni ningún parámetro impuesto. Es la verdad, es la noticia, es lo que está ocurriendo, como esto que te traigo hoy. Los números son impresionantes y las razones mucho más. Vamos con los datos impactantes y los puntos calientes de catolicismo en Estados Unidos. Los Ángeles tiene 44% más conversiones. Eso es impresionante. Siendo Los Ángeles el punto álgido de Hollywood, de la adoración a ídolos que no tienen nada que ver con el catolicismo. Nuestros actores, actrices, cantantes, esos ídolos acá en la tierra y esa adoración a esos ídolos, y donde también hay una cultura de espiritualismo mucho más New Age y que no es tan tradicional en cuanto a los valores del catolicismo. Ha tenido un aumento impresionante, 44% más conversiones. Eso se traduce en 3.308 conversiones solo en 2025. Estamos apenas a mayo de 2025 y ya en Los Ángeles hay 3.308 conversiones al catolicismo. Detroit, 70% de aumento en conversiones al catolicismo desde el 2022. Y Cleveland, 50% más conversiones en la Semana Santa. Ahora veamos esto en un contexto global. Francia es uno de los casos más impresionantes. 10.384 conversiones de adultos en 2025, en lo que va del año, con un 42% que son menores de 35 años. Es impresionante. En África, la población católica está creciendo a un ritmo de 3.31% anualmente. Tenemos aquí un fenómeno impresionante que es la generación Z. Los jóvenes de esta época son los que se están convirtiendo al catolicismo de forma más masiva e impresionante. ¿Cuáles podrían ser algunas de las razones de este cambio en la sociedad y sobre todo en esta generación Z que tenemos en este momento, que es una generación muy particular y que difiere mucho, por ejemplo, de los millennials, que fueron mi generación o la generación anterior a la mía? Tenemos ahorita una generación donde vemos muchos adolescentes que ni siquiera beben licor. Tienen fiestas de café, toman café en las tardes y se la pasan aislados en sus cuartos con un celular o con una tablet. Por supuesto, eso tiene también su lado negativo, pero podría ser este aislamiento y este alejamiento del alcohol una de las causas por las cuales están abriendo los ojos al catolicismo. Vamos a ver. Una de las razones por las cuales los jóvenes se están convirtiendo al catolicismo es el hambre espiritual post-pandemia. Después de años de aislamiento, los jóvenes buscan un sentido más allá del materialismo. Les traigo una estadística. Según Pew Research del 2024, esta estadística, este estudio, el 68% de la generación Z dice que la pandemia les hizo repensar su propósito. ¿Por qué la pandemia? La pandemia fue un periodo muy oscuro
donde tuvimos un aislamiento forzado y también un periodo donde nos sentimos engañados, manipulados, controlados. Y muchos jóvenes y adultos también, luego de la pandemia, quedaron con esa sensación, ese sinsabor de haber sido en muchos casos engañados, manipulados. Y eso les hizo crecer dentro de ellos un sentido y una desesperación por la verdad. Mucha gente está en búsqueda de la verdad después de la pandemia. Y quizás se ve a la Iglesia Católica como esta institución sólida que no ha cambiado su verdad en más de 2000 años y se ha mantenido intacta a los cambios sociales, a las modas del momento. Siempre la Iglesia Católica se ha mantenido intacta y quizás ese sentido de estructura es lo que están buscando los jóvenes. Pero vamos a seguir viendo las razones de esta conversión al catolicismo en masa. Rechazo a la espiritualidad light es otra de las razones que pueden estar causando este fenómeno. El protestantismo flexible les parece vacío. Quieren estructura, tradición y respuestas claras. Solo la Iglesia Católica les ha podido dar a estos jóvenes respuestas claras y respuestas que han sido las mismas desde hace más de 2000 años. Otra de las razones, y esta es muy impresionante, TikTok como camino algorítmico de la fe. ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué tiene que ver TikTok con la fe? Tiene bastante que ver. ¿Ustedes recuerdan cuando eran niños o jóvenes e iban a la iglesia en nuestros países? Íbamos a la iglesia los domingos con nuestros abuelos, con nuestros padres y nos sentábamos en el banco de la iglesia y escuchábamos al padre allá en el púlpito con un micrófono mal regulado, con una iglesia llena de eco, el padre con un acento andaluz o español y escuchábamos como en la iglesia y muchas veces ni siquiera entendíamos, nos dormíamos, era un mensaje lejano, el padre estaba allá a lo lejos, nosotros estábamos en ese banquito incómodo, queriéndonos ir con hambre. ¿Se sienten identificados? ¿Qué ocurre? Que ahora con las redes sociales y el TikTok tenemos padres, incluso padres millennials, que están haciendo uso de las redes sociales para hablar de Dios y hablarle a los jóvenes de Dios en su idioma, de forma clara, de forma amigable, de forma cercana. Yo he hecho unos descubrimientos maravillosos de algunos padres que se los voy a recomendar. Father Sam lo encuentran en YouTube y lo encuentran en Instagram. Estoy segura que también está en TikTok. Ha sido una de estas figuras que ha atraído a los jóvenes. El obispo Barron, también muy popular en TikTok, y creo que a lo mejor los jóvenes en estos momentos de soledad en su cuarto empiezan a encontrar este contenido que le da respuesta a las preguntas que tienen desde una voz amigable de un padre que es a lo mejor más joven, más amigable, que habla en su idioma, que entiende sus realidades actuales y que no es esa figura lejana que nosotros teníamos antes. También, si les gusta en español escuchar reflexiones católicas en español, a mí me encanta el padre Osvaldo Agudelo, que lo acabo de descubrir también, y es realmente divertidísimo y maravilloso escucharlo. Así que si les gusta escuchar de Dios, allí les dejo esos 3 datos para que lo escuchen de forma divertida, en lenguaje llano y maravilloso. También hay otro fenómeno que se está dando y es a nivel de las celebridades. Tenemos celebridades que siempre han sido católicas, pero que lo han mantenido como bajo perfil porque forman parte del mundo de Hollywood, donde ser católico o hablar de Dios es algo que no es tan común. Y una de ellas es Gwen Stefani, que últimamente ha lanzado una nueva carrera, su carrera como católica. Ya se muestra hablando de Dios, habla con orgullo de su religión católica, incluso tiene una pequeña capilla en su casa. Lo cual me parece maravilloso, humanizar este lado del glamour y de la fama de Hollywood con personajes reales, con una fe real que tienen desde que nació. En el caso de ella, siempre fue católica, viene de una familia católica y no es simplemente católica de la boca para afuera, sino que siempre ha sido practicante de la fe y ahora no le da pena decirlo y públicamente lo dice, incluso ha sido atacada, lo cual me pareció impresionante, como cuando la gente empieza
a salir de su cuevita y empiezan a hablar de Dios, también empiezan a ser atacados. Eso le pasó a Gwen Stefani. Si quieren que hablemos de este tema, hacemos un siguiente programa acerca de esto, de cómo algunas celebridades están siendo atacadas por hablar de Dios. También otro gran fenómeno fue la serie The Chosen, maravillosa, que nos presenta la historia de Jesús tal como la escuchábamos en aquella iglesia, con aquel micrófono mal regulado. La misma historia, pero desde la cercanía de un Jesús que es un hombre como cualquiera, que tiene sus problemas, que tiene su grupo de discípulos, que también son unos hombres jóvenes que se pelean entre ellos, tienen sus desacuerdos, son humanos. Si no han visto la serie, se las recomiendo, es maravillosa y siento que también ha jugado un papel importante en llevar de cerca la religión católica o la historia de Jesús y del cristianismo, ponerla al alcance de la gente de una forma amigable, cercana y un poco más informal y menos acartonada. Estas son algunas de las razones, pero me falta una que es muy curiosa y muy interesante, y es que la generación Z es la más visual. Ellos se sienten atraídos por el drama de la misa, el incienso, el canto, los sacramentos, la estructura, las vigilias, todas estas cosas están llamando la atención de una generación Z que quizás está sobresaturada o creció sobresaturada de materialismo o de métricas de productividad, performance, y de pronto se encuentran con un lugar que la única meta de productividad o la única meta que hay es creer, tener fe, vivir, estar tranquilo, y eso por ende baja el nivel de ansiedad en los jóvenes de esta época que han encontrado esa estructura y que a lo mejor a través de la belleza, de las iglesias tan hermosas, de los rituales tan lindos. Hace poco cuando vimos al Papa salir por primera vez, es un espectáculo y un ritual muy hermoso. Y yo estoy segura de que muchos jóvenes que están abriendo los ojos a esta belleza, quizás ese momento también los enamoró de la fe católica. Ahora, no todo es color de rosa. También les traigo algunas cifras que nos tienen que poner a pensar. Más allá del boom de la Iglesia Católica, hay algunos desafíos que superar y algunas realidades. Y es el tema de la retención. Porque aunque aumentan las conversiones, solo el 23% de los católicos de cuna asiste a misa semanal. Esto según cifras de un estudio de Gallup de este año, 2025. Bueno, se los llevaron por los cachos, como dicen, los nuevos convertidos que van a misa semanalmente, incluso entre semana. Así que tenemos que ponernos las pilas. Ahora, viendo el panorama un poco más globalmente, hay un crecimiento católico en África de 3.31% al año, frente a un ligero estancamiento en Occidente. Sin embargo, tenemos cifras alentadoras, como ya vimos. Esperemos que esa corriente siga en aumento. A mí no deja de sorprenderme esta contracorriente cultural. En una era secular, en una era de tecnología, donde nuestros ídolos son robots o son celebridades, que ocurra este cambio en los jóvenes sobre todo, me parece algo impresionante. Esto parece más bien una rebelión en contra del pensamiento nihilista, de la desesperanza, de la idea de que no hay que creer en nada. Me parece realmente, si es una rebelión fascinante y súper edificante. Vivimos un momento maravilloso donde estamos en la búsqueda de la verdad sin concesiones. Y es por eso que quizás la Iglesia Católica ofrece eso a quienes buscan la verdad. Un lugar que se ha mantenido intacto, con rituales milenarios y que no cambian porque haya cambio de gobierno o porque se acepte una nueva ley o porque algo esté de moda, algo que se mantiene intacto. Y esa solidez es quizás lo que le da a estos jóvenes que están buscando esa estabilidad emocional que no han encontrado en otras prácticas espirituales, o que quizás es primera vez que están buscando espiritualidad.
y este ritualismo milenario de la Iglesia Católica les ha parecido algo atrayente y se siente como su hogar. Si te ha gustado este episodio, te pido que te suscribas al canal para que no te pierdas ni un solo episodio de The Rosiris Effect, donde siempre te voy a traer los datos y la información sin agenda, sin narrativas impuestas y que quizás jamás verás en los medios de comunicación, pero que están pasando y son la verdad, esa verdad que estamos buscando. Gracias por conectarte conmigo. Nos vemos en un nuevo episodio acá en The Rosiris Effect.